Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto ver la sala llena, saber que estamos entre amigos y familia para presentar estas dos enormes novelas que tuve el privilegio de ser una de sus primeras lectoras. Todo Pueblo Cicatriz, de Iram Rubalcaba, que acaba de llegar, nos tenía ahí en un momento de tensión, pero llegó perfecto, en ascuas, exactamente. Una novela que para mí se podría decir que es una cartografía del crecimiento exponencial de la violencia en el sur de Jalisco. Una novela que podríamos decir que es una exploración. ¿Dónde empieza esta violencia estructural? ¿No? Si hay un germen, ¿cuál es este? Creo que de alguna manera esa es parte de esta indagación. Son tres historias justamente que nos presentan, nos hablan de tres asesinatos. El de Sagrario, que es baleada afuera de su residencia. También tenemos el de Rocío, que es asesinada y sepultada a medias en la sala de su casa. Y el de Antonio Rubalcaba, que cayó presa de un asesino serial. Bueno, pues son tres historias que, como sabemos todos, solamente vamos a poder, más bien son parte de todas las que no alcanzamos a contar, ¿no? Que son justamente parte de esta violencia que a todos nos ronda y nos acecha aquí en México. Decir de Iram que esta es su novela debut, es una, ya les decía, una extraordinaria novela y que está presidida por sus libros de cuentos. El Espectador, publicado en 2013, Me negarás 3 veces en 2017, La noche sin nombre en 2018, Padres sin hijos, De cerca nadie es normal en 2022, el de Padres sin hijos fue en el 21, y Los niños del agua, que más bien son crónicas y que fueron publicadas también en el 2021. Nada más por dar algunos premios de los que ha ganado nuestro querido Iram. Está el premio de narrativa Mariano Azuela, el nacional Joven Comala, el nacional de cuento José Alvarado y también el Agustín Yáñez en 2021. Les pido que por favor nos regalen un aplauso para el querido Iram. También me da muchísimo gusto presentar a Laíde Ventura con Autofagia, que esta es su tercera novela. Publicó como Caracol en el 2018, que de hecho fue el premio Gran Angular de aquel año, y publicó también la novela Entre los rotos en el 2019, que fue ganadora del premio Mauricio Achar Random House también en ese año. Sobre esta novela, bueno, pues también no puedo dejar de decir que es una novela potentísima, que tiene una premisa que podríamos decir o tildar de muy sencilla. Es una joven que llega a su casa y descubre que su pareja se ha ido, ¿no? Que la ha abandonado. Y a partir de aquí, del correr de las horas, vamos atestiguando como lectores la descomposición de esta personaje, ¿no? De su cuerpo, de su mente, porque decide, ¿no? Siguiendo un poco también el mandato que tenían en esta relación de pareja y lo que se han impuesto entre ellas dos, no comer y beber mucha agua. Es una novela incómoda, eso sí se los puedo adelantar, es sórdida a momentos, donde creo que Alaíde puso todo el cuerpo. Es una novela a momentos también fragmentaria, que se siente como río, que va corriendo como río. Y es una novela que sin duda toca temas como la violencia hacia el cuerpo, el erotismo, paradójicamente también hay algunos puntos interesantes, la violencia de pareja, el poder, la deforestación, etcétera. Y me voy a detener aquí porque hay alguien que lo va a presentar apropiadamente, Mariana H., que está aquí acompañándonos. Antes les pido un aplauso también para Laíde, por favor, y para Mariana. Mariana, que es periodista, conductora, especialista también en música y en literatura, y que ha publicado 2 libros, Neurosis, Sustancias y Literatura, que son 21 conversaciones con escritores y escritores más o menos jóvenes, que publicó en el 2018, y A través del vaso, en vivo, con 20 músicas y músicos de México, que se publicó en el 2020. Reservoir Books, lo pueden encontrar también en el stand de Penguin. Y sin más, te cedo la palabra, querida Mariana. Ay, me decía Adaide,
Me pongo muy nerviosa para presentar mis libros. ¿Qué dices? Yo me pongo mucho más nerviosa, muchísimo más nerviosa, porque son dos libros espectaculares que tienen algunos puentes, o sea, digamos como conexiones, las fotos, la sangre, la violencia, el amor también. Y eso es complicado para una presentadora hacer esto, sobre todo cuando es doble presentación. Pero, Alaide, me gustaría empezar contigo. Tú me conoces hace poco, pero el asunto de la ingesta, de la comida, del agua, tiene mucho que ver, o sea, metafóricamente tiene mucho que ver con lo que consumes, con lo que te quieres, con lo que no te quieres. Entonces me gustaría que me contaras, y a todo el público también, de qué se trata este asunto de comer, no comer, tomar, no tomar, agua, y lo que significa para o sea, literalmente para la sobrevivencia. Este, Muchas gracias a todas las personas que están aquí para hablar de un libro y tener un salón lleno, qué bonito. Dos libros, perdón, digo, para hablar de libros, no para hablar de la literatura. Correcto. Este, pues espero que por haber dado 893,000 entrevistas ya tenga yo más articulado mi discurso cuando me preguntan, por ejemplo, de qué trata, ¿no? De qué va, de qué trata y cómo está lo de la ingesta y el agua y el vacío. Creo que es una novela del cuerpo, o sea, de que habitamos un cuerpo y que ese cuerpo determina o más bien contiene, y entonces aquí es donde sucede la acción, ¿no? Aquí suceden los procesos digestivos y estos determinan los procesos químicos que determinan emociones, ideas e incluso percepción del mundo, ¿no? E incluso falsas ideas y falsas nociones. Y todo se puede revolver, y un cuerpo subalimentado y que no ha dormido y que está ansioso, que está en picos de manía o que está para abajo en estos pantanos de depresión, pues que funcionan distinto y que se van, hace rato decía que es como dragar un río y entonces sale todo revuelto y se va asentando, pero se asienta distinto, y además en el paso, pues los pececillos que hay ahí, pues están todos como atarantados, ¿no? Un poco así son los recuerdos de esta chava, a la que estamos viendo como muy cerquita, así la lente aquí en el hombro. Y y bueno, la onda de la ingesta y la no ingesta es que ellas desarrollan una dinámica, son dos chavas que desarrollan una dinámica como todos establecemos siempre en nuestras relaciones, ¿no? Hay gente que empieza a hacer yoga, hay gente que, no sé, alguna afición. Ellas se empiezan a retroalimentar irónicamente a través de no comer, y tienen ciertas reglas para alcanzar esta ligereza que ellas quieren, ¿no? Que a la vez contiene un montón de nociones sobre el cuerpo, o sea, ocupar un espacio pequeño, un cuerpo pequeño, un cuerpo ligero también es un cuerpo frágil, ¿no? Entonces, bueno, un poco de eso. Oye, pero además tú, bueno, no nos conocíamos hace algunos años, pero, ay, voy a decir algo espantoso, pero bueno, yo sufrí de anorexia porque yo bailé ballet muchos años de mi vida. Entonces, la relación que generas con la comida, con la ingesta, con todo lo que ingieres, sacas y demás, es muy fuerte. Es decir, por eso se llama anorexia nerviosa, porque no es una cosa de vanidad, como mucha gente dice, es una cosa justo de psiquiátrica. Sí, sí, es un trastorno de ansiedad, y la ansiedad tiene muchas formas. O sea, la ansiedad es esta constante pulsión no inacabable, que puede ser o sea, puede ser una adicción, puede ser un comportamiento obsesivo. Sí, sí, sí. Y un trastorno de conducta alimentaria, pues es un cerebro ansioso intentando controlar lo incontrolable. No me acuerdo qué otra cosa. No. ¿Qué es eso? O sea, que todo el tiempo no puedes estar negociando. Es decir, cuando te dicen, eres adicta a la cocaína, tienes que dejarla. Alcohol, tienes que dejarlo. Fumar, tienes que dejarlo. La comida no es negociable, Sí, ¿no? no es negociable, es uno de los más difíciles de tratar porque tienes que comer. Claro. Y además porque a lo que tu cuerpo se hace adicto en este caso es a la ausencia. O sea, cuando dejas de comer, llega el momento en que es placentero, es igual de placentero que comer. Entonces, pues ahí se reproduce este ciclo. Bueno, vamos a hablar ahora de Irán.
Me gusta mucho platicar con los dos porque además fueron alumnos de Ortuño. Y Ortuño está tan orgulloso de ustedes que yo quisiera que escucharan cómo habla de ustedes, Antonio Ortuño. Pero bueno, este libro, Todo pueblo es cicatriz, me duele muchísimo, Irán, porque es un libro que en teoría tendría que ser, digamos, del pasado. Antes mataban a 19 personas diario, antes violaban, antes se iban al hospital tantas personas y no es así. Entonces, un poco tu proceso de escribir esto con respecto a lo que hubiéramos deseado que fuera nuestro país y no es. Sí, bueno, muchas gracias a todos los presentes. Mariana, por tu pregunta, me parece muy relevante, ¿no? Como al estar yo pensando en esta novela, que es una novela que se fue fraguando a lo largo de muchos años, ¿no? Yo creo que se fue fraguando desde que pasó lo de mi tío, bueno, yo siempre quise contar esa historia, ¿no? Antonio. Sí, hay como hay unos cambios en los personajes, pero al tío se llama Joaquín, ¿no? Yo decía que esta es una aventura muy interesante, ¿no? Es una aventura sumamente profunda de violencia, que además nos habla de una sociedad fragmentada, ¿no? Una sociedad fragmentada. Esto ocurrió antes del 2006. A partir del 2006 yo evalúo con toda claridad un cambio en el paradigma que todos podemos identificar, ¿no? Empieza una guerra contra el crimen organizado. Muchos años después nos dimos cuenta de que era una guerra fraudulenta y empieza a haber muertos y muertos y muertos por todas partes. Entonces, yo trabajé mucho tiempo como periodista, ¿no? Trabajé como periodista de pueblo, lo cual quiere decir que pues haces todo, desde la nota deportiva, la nota social, la nota cultural y por supuesto la nota roja. Creo que después de mi primera nota roja yo renuncié al periodismo, no era para mí, ¿no? Definitivamente ver sangre, decapitados, etc. Pero sí me pareció muy relevante mi trabajo periodístico, sobre todo para comprender que este cambio de paradigma había llegado para quedarse, ¿no? Es muy interesante cuando uno analiza la historia, de los pueblos. Digo, tenemos aquí un proyecto literario, pero también tiene mucho de microhistoria, ¿no? Y ver cómo los cambios estructurales de las sociedades en estos pequeños microcosmos, que son los ranchos, los pueblos, las zonas semiurbanas, son un termómetro para los cambios que hay a nivel nacional, ¿no? Es decir, el libro se llama Todo pueblo es cicatriz porque finalmente estas muertes que yo reviso en la novela, pues podrían ser las muertes de cualquier pueblo, en cualquier lugar de la República, ¿no? Yo he recibido mensajes de Sonora, mensajes de Mérida, mensajes de Veracruz. Oye, me recuerda tal caso, me recuerda tal persona, me recuerda tal pariente. Y eso me parece, pues bueno, por un lado me gusta que el libro resuene, pero por otro lado me parece terrible, ¿no? Me parece terrible que todos tengamos algo que contar que no deberíamos tener que contar. Por ahí lo voy a dejar por ahora. Es que cada vez que abres este libro, él murió, ella murió, Sagrario, Rocío. Hay muchísimos muertos y yo, como te decía hace un momento, pensaríamos que sería cosa del pasado, pero no es. Y también, Alaide, en tu libro también hay muertes, es decir, hay fotografías, hay, digamos, como una parte también de tristeza por el país que vivimos, ¿no? Sí, estaba platicando de eso hace como una hora en una entrevista, cómo lo que carga esta chava son ausencias, ¿no? Son un poco, incluso hay una línea del libro, es que odio citar, como ya lo dice, como lo dice el libro, ¿no? Pero es tu incluso, presentación. sí, sí es cierto. Pero hay una parte en la que justo dice como lo de cargar muertos a la espalda, ¿no? Y es como, ¿qué tiene ella que no tiene nada, ¿no? Que tuvo que abandonar su pueblo, que tuvo que siempre ha tenido que acoplarse a las necesidades como del mundo, o sea, ni siquiera de las personas, del mundo, del ritmo del mundo, pues solamente tiene su cuerpo y así es como se lo adueña, ¿no? A través de este control un poco retorcido, pero que es una forma de control. Y que otra cosa tiene su deseo.
y lo que otra cosa tiene en su pasado, ¿no? Estas ausencias que trae y que se convierten en voces, porque el libro está construido coral, o sea, ella, los recuerdos le hablan, ¿no? O sea, que son como fantasmas, que la acompañan, pero que en ese acompañarse la empiezan más bien como a acechar y a incomodar y a como a medio a pelearse por el micrófono, como no estamos haciendo ahorita, por ejemplo. Oye, Alaide, ¿tú viste la película? Bueno, si alguien vio aquí el viaje de Chihiro, Claro. Sí. tiene mucho que ver con eso, o sea, como con lo que una persona experimenta a la hora de la Sí. ingesta de comida. No sé si o sea, yo leía este libro y pensaba en eso. ¿Te hace una Sí, referencia? ahora me hace también, y también me han dicho de esta película de Everything Everywhere All at Once, que también es como ultra sensorial, no hiperestimulada. O sea, ella lo que tiene es esto, que ante la ausencia, cada estímulo se vuelve como te vuelves como imagino yo que ha de ser ir a Japón. Sí. Bueno, justo, ¿no? O así, uno de estos lugares como Times Square, así, donde todo es estímulo, ¿no? Entonces ella se vuelve así, pero adentro de su cabeza, pues es un infierno, ¿no? Bueno, sí. Nosotros sí, no entendemos. Oye, Iram, me gustaría también que nos platicaras de tú estando en tu personaje. Es decir, que Iram esté en el libro de Iram. No debe ser fácil. Bueno, lo primero que hice fue ponerle pelo. Bajar como 30 kilos. Va al gimnasio con frecuencia. Hay una postura que a mí me parece muy interesante con respecto a la escritura de autoficción, ¿no? Alguien me decía que me estaba sumando a una moda y yo digo que, bueno, el primer libro de autoficción que conocemos es La Vida Nueva, ¿no? Entonces tiene como 800 años esta moda, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho escribir desde una perspectiva personal. Yo creo que toda la literatura definitivamente viene desde adentro, ¿no? La literatura que a mí me interesa, al menos así lo hace. Nace de preocupaciones humanas legítimas que tenemos desde nuestra propia experiencia. Entonces yo iba a hablar sobre asesinatos, iba a hablar sobre feminicidios, iba a hablar sobre cómo la violencia marca a una generación y me parecía un acto de hipocresía no plantarme yo al frente y decir, bueno, yo también he sido tocado por la violencia. Gracias. Yo también, qué chingón, ¿eh? O sea, ¿viste? Claro, ¿Vieron? O sea, está acá, escuchando. acá hay cámaras, acá. Yo también he sido tocado por la violencia y yo también he sido transformado por la violencia. Yo también soy violento. A mí me parece que en muchas de las novelas de víctimas y de victimarios que he leído en los últimos años, hay como una sensación de que el protagonista es esta persona súper chida que de repente le pasan cosas malas, ¿no? Y es como si el protagonista no puede ser manchado por la violencia. Yo creo que eso no pasa en la realidad. Estamos tan frecuentemente tocados por no solamente los asesinatos, ¿no? Sino también violencias cotidianas como las peleas entre hermanos, entre parientes, entre parejas, que ya se te atravesó un güey en López Mateos, no sé si les ha pasado, No, nunca. acá es muy frecuente, ¿no? Y yo dije, bueno, entonces, ¿cómo me he transformado yo también? Yo pude haberle puesto cualquier otro nombre, ¿no? Goku, Brad Pitt, etcétera, pero al ponerle mi propio nombre, que además se parecen, ¿no? Al ponerle mi propio nombre, a mí me parecía una manera mucho más honesta de decir, este soy yo ante el mundo que estoy reflejando. Y lo que le pasa a ese personaje es algo que yo he sentido en algunos momentos. Por ahí va mi rollo con la autoficción. Oye, pero igual te quiero decir, cómo vives todas estas muertes que relatas tú, si son personales, si son inventadas, o sea, como decías tú, es muy difícil de pronto desapegarte de la realidad. Entonces, ¿cuántas de estas te llegan directo al corazón, como dice el Luis Miguel? Okay, claro. ¿Y cuántas no? Todas me importan. Bien. Las inventadas más. Porque si no salieron bien, eso no es mi culpa. La novela tiene una nota al principio, ¿no? Que Sí. dice que todo lo que se lea a continuación es una mentira, excepto algo. lo que es verdad. Y esa nota es una reconstrucción de algo que hacía mi abuelo, Juan Rulfo. No, no es cierto, no es mi abuelo.
no me vayan a Ay, qué demandar. simpático carnal. salió el actor. Que decía que la literatura son mentiras que cuentan la verdad, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy importante de recordar siempre. Por supuesto que las historias que cuento son historias basadas en algunos crímenes que ocurrieron realmente. No puse los nombres reales por respeto a las personas que fallecieron, y bueno, porque las familias también no querían como esa exhibición, pero a mi vecina la mataron cuando yo tenía 8 años. Si esa es tu pregunta, la mataron. A mí me despertaron los balazos. Desde esa noche hasta la actualidad yo escucho cohetes en la noche y me levanto un poquito angustiado. Entonces, esa me parece que es la naturaleza del trauma, ¿no? Esas son las cicatrices de las que hablo en esta novela. Y algunas historias que cuento le pasaron a vecinos, le pasaron a compañeros, le pasaron a conocidos, pero aunque no les hubieran pasado, yo creo que el tema es que cualquiera de estas historias pudo haber pasado en realidad. Esa es la patria en la que vivimos nosotros. Alaide también habla de cicatrices, también habla de fotografías, y me gustaría, Alaide, que nos contaras primero cómo fue el recibir este premio, Mauricio Char, que yo les puedo contar cómo conocí a Alaide. Llegó y recibió el premio Mauricio Char, dijo, ¿qué onda? ¿Qué hay? ¿Qué cuentan? Y yo la amé porque fue este premio de Entre los Rotos. Y ahí hablas de algo que a mí me marcó muchísimo, que es fotografías de las que nadie habla porque no hay ni un premio, ni una Navidad, nada de eso. Es una foto que tú dices, ¿de qué estamos hablando? Es decir, o sea, ¿por qué es importante esta foto? Y creo que es un poco lo que haces en Autofagia. ¿Por qué es importante lo que estamos relatando sin que haya una Navidad, un premio, un Oscar, lo que sea? ¿Crees que tiene que ver con este libro? Sí, es que de los no sabía que, no me acordaba que estabas ese día ahí. Ese día fue muy bonito para mí, no solo porque gané el premio, sino porque ese premio me lo otorgaron mis escritores favoritos. En ese momento me estaban premiando Julián Herbert, Cristina Rivera Garza y Fernanda Melchor. Yo creo que ese fue el día más bonito. Estaba padrísimo, de mi sí, vida. sí. Entonces, y después vino la pandemia, eso no fue tan bonito. Sí, no sé. Pero lo que me sigue obsesionando es el tratamiento de la memoria. En ese caso había un receptáculo físico, o sea, una fotografía a la que la personaje se acercaba, no, y la veía. En este no hay precisamente así tal cual el papel, pero lo que ella va rumiando, que esa es la palabra, que más es una palabra bien bonita porque alude a dos, ¿no? A estarle dando vueltas como las vacas a la hierba, ¿no? Pero también Correcto. como a una idea, o sea, una idea que se convierte en una obsesión. Entonces, cómo los recuerdos, a partir de ser tan rumiados, se fijan como postales, como fotografías. O sea, tenemos recuerdos bien claros, ¿no? Pero así como, pero ¿is it? Así, pero ¿es real? O sea, ¿en serio pasó? ¿O es ya una edición de una edición? ¿O es algo que me contaron? Entonces, cuando las voces de esta muchacha vienen, ¿no? Y de pronto ya no sabe qué le dijeron, qué se está inventando. A veces intenta ser honesta consigo misma y decir, no, eso no fue así, ¿no? Pero entonces, ¿qué sí fue así? Todo tiene un filtro, ¿no? O sea, es como si yo te dijera, el monopolio del cine, de los recuerdos, eres tú. O sea, hay una sala de exhibición. Entonces, ahí se va a proyectar lo que alguien está determinando y no eres tú, ¿no? Tú no eres la dueña del cine. Correcto. Oigan, ¿alguien tiene una pregunta? Porque en 15 minutos casi que nos tenemos que ir. Pero díganme, por favor. Y no se chiven, porque luego sale una mano y... ¿Ya veo? ¿Ya veo? Pues por favor. ¿Ya ve? Allá hay otra, siempre salen. ¿Qué dice? ¿Tu papá? Perdón, sí, claro. ¿No nos parecemos? Por favor, pregunten. Lo que pasa es que yo estaba platicando con el joven y le digo que todas las personas, la mayoría se rieron. Entonces, la pregunta sería exactamente, o sea, tú dices, le cambié el nombre a las personas y yo creo que las personas, pues las perjudicadas, pues ya no están, porque ni siquiera no estás dando apellidos.
Pero es un Entonces, homenaje. la razón es esa. ¿Por qué le cambiaste el nombre a las personas? En el caso de tu tío, bueno, pues eso es obvio, por razones obvias le cambiaste el nombre, pero de las otras personas, ¿por qué se los cambiaste? Hay una situación que me ocurrió mientras estaba haciendo las entrevistas. Hablar de esto para las personas no es fácil, ¿no? Hablar de crímenes, sobre todo de crímenes tan violentos. Un feminicidio siempre es una situación muy dolorosa, porque como ocurre dentro de la esfera de lo familiar, y lo familiar crea monstruos, es muy difícil de repente como sentir que están como desnudando una especie de pecado, ¿no? Es una situación que yo no alcanzo a comprender en su totalidad, pero la entiendo. Algunas de las personas que entrevisté me dijeron, cuando ya la novela estaba en prácticamente proceso de edición, oye, ¿podrías quitar esto? Y yo pues les dije, ya no, ¿no? Les di un tiempo, les mandé el libro y les dije, a ver, si algo que está aquí no te parece, por favor dime, ¿no? Yo quiero tratar con toda humildad y con todo respeto a tu pariente, y bueno, di ese tiempo de gracia. Y yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo. En realidad, a mí no me parece que lo que yo estaba haciendo era como utilizar estas historias. Más bien me parece que era muy importante sacarlas a la luz. Sacarlas a la luz porque, bueno, las personas que son de Zapotlán saben que las muertes de la maestra, las muertes de nuestra vecina resonaron por años, por lo raro que era que esto ocurriera. Si en un rancho como Zapotlán el Grande, que pues los que no lo conocen es más o menos como París, no había muertos, no había asesinados, no existía, era inconcebible, ¿no? Para nosotros la Ciudad de México, perdón amigos de la Ciudad de México, era esa especie de monstruosidad donde todos los días secuestraban, robaban, mataban, etc. Y ahora eso es Zapotlán. Sí, ahora eso es el sur de Jalisco, se han invertido los papeles. Entonces, yo tomé estos crímenes para decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? Hay una frase de Vargas Llosa, que no me gusta mucho citar a Vargas Llosa porque si fuera mexicano sería panista, pero él dice en conversación en la catedral, ¿en qué momento se fue al carajo el Perú? Y la pregunta que yo me hago es la misma, ¿en qué momento México se fue al carajo? Por eso decidí como elegí estas muertes y bueno, les cambié los nombres porque los nombres que dejo reales son los nombres de mi familia y le pregunté a mi familia que soy yo mismo y sí me di permiso. Después se los nombres. Soy muy dócil. Pero Irán, también, pero Alaide también es de Veracruz y también pasa lo mismo ahí. Claro. O sea, no es nada más en Jalisco, no es nada más en DF, es en Veracruz, en todas partes. Sí, no, definitivamente, no. Por eso todo pueblo es cicatriz, ¿no? Esto me parece que es algo que podemos identificar en todos los puntos cardinales, definitivamente. Pero fíjate que Veracruz más bien es una herida, no es todavía una cicatriz. Así parece una herida, ¿no? También. Hola, buenas tardes. Ay, me pongo bien nerviosa, perdón. ¿Qué? No. Primero que nada, agradecerle a la IDE su escritura, también a Iram. No tengo el gusto de leerlo todavía, pero ya leí Autofagia. Pero hoy mismo, claro. Pero hoy mismo lo compro, lo prometo. Perfecto. Patrocinio Penguin Random House. Quería hacer también una pregunta en relación al nombre de la personaje Ana. Cuando yo estaba chica, unos 15, 14 años, estaba muy en boga estos foros de chicas que tenían desórdenes alimenticios. Y para que no nos cacharan, me incluyo, hacíamos hashtags con Ana y Mía para hacer referencia a la anorexia y a la bulimia. Entonces mi pregunta es si el nombre de Ana está referenciando este tipo de como guiño. Sí, gracias por tu pregunta y por tu comentario. Sí, pocas personas se han dado cuenta, pero mira, lo que pasó fue que en realidad fue así. Es que el cerebro es bien tramposo, especialmente el mío, y especialmente el escribir. Entonces, lo que originalmente yo quería hacer lo que los gringos le llaman un spin-off, que es que un personaje de un universo sale a otro, era hacer un spin-off con Ana, el personaje que es la amiga de la chica de Entre los Rotos. O sea, originalmente, por eso se llamaba Ana. Después Ana creció tanto y se desbordó tanto que ya era otro personaje aparte. Y yo decía, como ya no es ningún spin-off de nada, ella es su propio mundo, ¿no?
Y de pronto ya, o sea, ya estaba bien avanzada la escritura cuando me di cuenta. Yo sola me di cuenta, o sea, un día así escribiendo, buscando información, no sé, cuando dije, sí es cierto, en los años 90, cuando había correo web, y etcétera, claro. Y yo, o sea, como que así lo platiqué con Silvia Aguilar, con quien siempre trabajo muy de cerca, y ella me dijo, no, pues es que así era, o sea, el cerebro, o sea, la conexión ahí estaba. Y si así se iba a llamar, así se iba a llamar. Y en efecto, pues es la presencia que llega y trastoca todo, como un proceso, ¿no? De TDC, de TDA, no, de trastorno de conducta alimentaria, TCA. Pero sí, decidí dejarlo, además por la resonancia que ya tenía y porque aunque suene como muy cursi, muy cliché, el personaje ya existía por sí solo. Y ya no podía yo cambiarle el nombre, pues si no es un perro que adoptas y le cambias el nombre, ¿no? Entonces, se quedó, pero sí, las personas que se han dado cuenta, sí, como que hacemos un... Así, ajá. Hola, muy buenas tardes. Solo un comentario muy breve. Felicidades primero, Aleida, no tampoco tengo el gusto de leerte, pero al que sí medio conozco es a Iram. Me da mucho orgullo, muy rápido. Yo, como su papá lo tiene en casa, pues yo lo tuve como compañero, es mi amigo, y me da mucha felicidad. Y bueno, perdón, lo rápido es una pequeña anécdota, por la cual me va a amar más, mi amigo. Wow. Primer día de clases, primer día que lo conocí, estudiamos letras los dos. Nos preguntan, ¿tú por qué estás en la carrera? ¿Tú por qué estás en la carrera? Cada uno pasamos. Y mi queridísimo dice, yo estudio letras porque es el camino más corto para alcanzar las estrellas. Entonces, pues ahí vas, my love. Qué mamador, güey. Mamador. No chinguen cómo aplauden esa ridiculez, ¿no? Eso es todo lo que odio en este momento, por Dios. Qué bueno, gracias por venir, güey. Qué bueno que ya empezó el roast. Okay. Sí, seguramente sí, me odio. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, ¿alguien más? No se chiven, por favor. Es el momento. Se van a arrepentir después. Aquí, sí. Otra anécdota, ¿no? Por Dios. No, de Nada cuando de estabas desnudito de chiquito. Un día le limpié la cola. Luego les traigo la foto, se las debo. No, solamente los quiero felicitar porque si así como son para expresarse, también sus libros van a atrapar a mucho público. Los felicito. Estoy muy feliz de estar aquí en esta sesión. Me siento muy contenta de estar ante tan excelentes escritores y la presentadora también, excelente. Ay, gracias. De verdad, muchísimas gracias. O sea, bueno, antes de acabar, porque nos quedan muy pocos minutos, pero sí me gustaría que, bueno, que Alaide y también Iram nos contaran un poco de lo que fue publicar estos libros, de lo que es estar en la fila de Guadalajara, porque no es fácil, no es cualquier cosa. Estamos en el centro, no yo, pero ustedes, o sea, literal, de los medios de comunicación, hay política involucrada y demás, pero para ustedes, ¿qué significa estar en la FIL y con este lleno que no todos tienen? Yo he presentado a muchos autores y hay 3 personas y ustedes están llenos y me da mucho orgullo porque son grandísimos autores. La experiencia de estar en la FIL. Yo estoy muy contenta de estar en la FIL de regreso después de la pandemia, porque Claro. mi primera FIL fue cuando me gané el Gran Angular y pues fue así como si hubiera tenido fiesta de 15 años, ¿no? O sea, ganarte un premio y te consienten un montón y es cuando por primera vez te crees escritor. Bueno, así me pasó a mí, ¿no? Te crees escritora, o sea, dices, tengo un libro, o sea, ya como que ahí vamos, ¿no? Y luego cuando lo de Entre los Rotos, también lo presentamos en uno de estos salones, me acuerdo que lo presentó justo Abril, con quien luego me entrevistaste. Abril Castillo, Sí. es divina. Con Julián Herbert, que luego sería mi tutor en Fonca con Iram. Fueron Julián Herbert, Antonio Ortuño y Viviana Camacho. Y entonces
bueno, fue Entre los Rotos y fue también así como otro, o sea, otra vez cumplí 15 años. Viajé en el tiempo y volví a cumplir 15 años. Y luego vino la pandemia y ya nunca hubo gira de los Rotos. Bueno, hubo gira virtual, ¿no? Hubo Zooms por todos lados, hubo un montón de cosas, pero nada cara a cara. Y entonces ahorita siento como que, como si el mundo hubiera retomado un poco no su eje, porque creo que nunca creo que si lo hubiera perdido ya nos habríamos muerto, pero digamos que su ritmo. Y qué padre, ¿no? Y gracias, Mariana. No, y a ti, al aire. ¿Y a ti? Irán. Bueno, pues yo soy de Guadalajara, entonces venir a la FIL es un evento cada año, pero como público, ¿no? Lo que quiero decir, bueno, dos cosas muy importantes. Lo primero, a mí me da mucho gusto ver a la IDE aquí, en esta editorial, junto conmigo, porque fuimos becarios, ¿no? Fuimos becarios del Con FONCA. Ortuño, ¿no? ¿O Sí, con Julián, con Ortuño y con Viviana. Viviana. Y la verdad es que a mí me parece que las becas de creación son un mecanismo muy importante para que los autores no nos muramos de hambre. Ustedes podrán ver que como muy bien. Y también me parece que es muy importante que lleguen a cristalizarse, ¿no? O materializarse en forma de libros. Entonces, estar en una editorial tan importante como es Penguin Random House, pues por supuesto que es algo que yo le presumí primero a mi mamá y luego a todos mis amigos. Y hice por ahí un ritual de brujería que no encuentren descanso si no me leen, para que tengan cuidado. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí en la FIL. Yo pues vengo todos los años a ver a quién me encuentro, a ver cuántos libros me robo, perdón, cuántos libros compro, pero pues emocionadísimo de verdad. Nada más que quisiera decir, si se puede rápido, que justo ayer Julián y yo platicábamos de que esa generación en la que estuvimos del FONCA, bueno, para empezar, era en pandemia. Bueno, para empezar, yo también estoy muy agradecida con el FONCA porque me lo dieron después de 10 años de intentarlo. En serio, 10 años lo intenté y me lo dieron a los 35 años, cuando ya era el límite para que me lo dieran. Ahora vienen otros 10 años de pedirla del Sistema Nacional. No, no es cierto. Estamos listos. Pero en ese FONCA no hubo encuentro, el famosísimo encuentro del FONCA, no hubo el tallereo, no hubo nada de eso. Hubo Zoom así, pero a pesar de eso, éramos una generación bien chida. Pesada, estaba Cleo Mendoza, estaba Iracema Fernández, ¿no? Iracema Fernández. Estaba Nayeli García, y bueno, y nosotros, ¿no? ¿Qué mejor? Guapos. Pues sí, bien padre. Sí, yo escuchaba que en los encuentros del FONCA la gente se iba a poner súper borracha. Entonces yo en cada Zoom me puse pedo. pasó? No, yo estaba pedo. ¡Oh, carajo! Yo en todos los Zooms me puse borracho, no sé los demás, pero... Oigan, tenemos tiempo para 2 preguntitas, por favor. ¿Qué? ¿No? ¿Elo? ¿No? Sí. All right. Bueno, A ver, ¿tú sabes yo... cuál? Es que yo voy a buscar. Ok, yo siempre leo el mismo. La última página para que no lo compren. Ay, a mí me encanta. O sea, No es cierto, ¿eh? No es cierto, Elo. lo subrayé. A ver, espérate. A ver, un segundito, No, ¿eh? tú. ¿Ya lo encontraste? No, adelante. Tú, Irán. Vale. Voy a leer un fragmento de un capítulo que se llama Oeste 2000. El libro está estructurado en puntos cardinales y diferentes fechas, ¿vale? Entonces este capítulo corresponde al oeste en el año 2000. La historia de Rocío está llena de pájaros. La mañana que la mataron en la casa de su hermana, un grupo de palomas se estrelló contra la ventana que daba a la calle. Eran casi las 9 y su llegada fue un encuentro premonitorio que nadie supo descifrar. El impacto de las aves contra el cristal sobresaltó a Julieta Vargas y a su marido, Germán Macías, que recientemente habían regresado de las vacaciones de invierno. Era un día claro, un poco frío a pesar de que hacía rato que el sol había soltado sus cabellos sobre todas las calles de Tlayolan. Ella limpiaba la habitación matrimonial, él estaba en el patio reparando una fuga de agua. No tenían hijos, de ahí que el ruido provocado por los pájaros suicidas se notara con mayor claridad. De las 10 o 12 palomas, no hay coincidencias en cuanto al número exacto, al menos 6 murieron al impactar su pequeño cráneo contra la superficie dura del cristal. Los golpes formaron un par de telarañas diminutas y hasta una grieta que subía por el vidrio en la esquina superior derecha de la ventana.
Las aves que quedaron vivas bailaron una danza moribunda en el pequeño jardín frente a la casa, donde Julieta había sembrado rosales y una joven bugambilia. Las espinas hirieron el cuerpo plumífero de las palomas y les arrancaron nítidos gorjeos. Aquel silbido se escurrió por el pasillo, impregnando los muros y los muebles a su paso. No tardó en llamar a los habitantes, que a pesar de los años todavía lo recuerdan como un particular pero inconfundible melodía, como si aquellas aves agónicas, en vez de cantar, lloraran. Los esposos fueron a buscar el origen del lamento y al observar a las palomas sintieron que otro pájaro empezaba a volar en sus cuerpos. Contrario a la normalidad, recuerdan que las aves no huyeron de su encuentro ni intentaron escaparse del jardín. Permanecieron dando vueltas entre las flores durante algunos minutos, caminando de un rosal a otro, cantando. Rocío también cantaba. Durante sus años en Tlayolan trabajó en escuelas públicas y en algunos colegios impartiendo clases de música. En el Jardín de Niños Guillermo Jiménez, ubicado a unas cuadras de su domicilio, encontró tiempo y espacio para ejercer su vocación como maestra de canto y piano. 3 de mis amigos más cercanos tomaron clases con ella y la recuerdan vagamente. La describen como una mujer luminosa que los abrazaba mucho y que siempre estaba contenta. Luego un día, sin más aviso, dejaron de verla y lo cierto es que nunca se preguntaron qué había pasado con la maestra cantora. Lo comprendieron los 3 unos años más tarde, cuando ya la noticia de su asesinato había circulado de boca en boca por Tlayolan y llegó a cada exalumno de Rocío Vargas. Pero son las 9 de la mañana del 4 de enero y Rocío todavía está viva. Puedo verla claramente. Lleva una blusa blanca con rayas horizontales y un pantalón de mezclilla azul. Su cabello, recortado hasta los hombros, luce tonos rojizos de acuerdo con la moda de la época. Se esponja a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo lacio. Lleva un par de aretes con pequeñas piedras rojas. A pesar de que no ha sido una buena mañana, Rocío sonríe. Se ha levantado temprano para hacer el quehacer, para preparar el desayuno, para poner una carga de ropa que no alcanzará a atender. Sus hijos también han despertado. Han tomado el desayuno y ahora descansan en la sala viendo una película infantil. La sala, que ha sido acondicionada para ver películas, porque el dinero es poco y la vida es dura, y el matrimonio Flores Vargas se las ha ingeniado para adaptar el espacio familiar y convertirla en una sala de cine. 4 bocinas cuelgan de las paredes laterales y un pequeño estéreo Sharp emula vagamente la sensación surround que tiene el cine José Clemente Orozco en el jardín municipal. Las tardes de los martes y los jueves reproducen películas para los niños del barrio. El Rey León, Space Jam, George de la Selva, Bichos, Toy Story. Algunas tardes, también, Rocío da clases particulares a 3 estudiantes talentosos que la han seguido con devoción hasta su casa. ¿Listo? Muy bien. Y ahora a la Aide Ventura. Perdón, lo que pasa es que sí me quiero disculpar porque lo que pasa es que como es coral, tiene mucho diálogo y yo soy pésima para leer diálogos, sobre todo en voces. O sea, ¿cómo voy a estar intercambiando, no, como las mujeres distintas en mi voz? Entonces cogí un fragmento que tiene muy poquito diálogo para no hacer el ridículo. Voy a leer 2 fragmentos con una separación como de unas 50 páginas, porque la novela es fragmentaria. Entonces no creo que sea como para leer las piezas sueltas, pero digamos que no se pierde hilación, ¿no? A ver. En su pueblo eran frecuentes los incendios. De chica le gustaba perseguir al camión de bomberos, aunque pocas veces logró alcanzarlo. Imaginaba la escena y luego mentía al respecto. A todo el mundo le decía que había visto otro fuego, uno más. Recuerda el placer que le provocaba corretearlo, ella la única niña entre un puñado de perros. Cuando no había incendios, el camión se paseaba por todo el pueblo rociando agua, ufano, presumido, sus logotipos refulgentes como láminas de oro. Ella lo esperaba a la salida del ingenio azucarero, en el mismo lugar donde años antes su mamá había esperado a su abuela durante la época en la que el camión estaba nuevo y el ingenio estaba nuevo y en el mundo no había tanto fuego. Los incendios en su mayoría comienzan como una hoguera provocada y luego se salen de control. La quema de la caña en la temporada de zafra es una visión deslumbrante.
El horizonte se pinta de naranjas y rojos mientras el humo asciende en todas las direcciones, una suerte de aurora boreal a orillas del río Pajaral. A su abuela, cuando enfermó de vagasosis, le daba por decir que los pulmones se le habían llenado de paisajes. Ahogaba su propia risa en tosidos cavernosos y escupía al cielo para ver el arco que formaba su sangre oxidada. Corte. La Carlota le ha inflamado el vientre. Junto con el sushi era el primer alimento que probaba en días. Le gustaría ser una vaca de ranchería, sentada cómodamente a la sombra de un árbol y que le dieran ajo para ayudarla a distender. Hay que llenarse para poder vaciarse, y ella que no puede vomitar. Percibe sus rodillas huecas, aflojadas, incapaces de soportar su peso. Inhala hondo, atenta al bombeo de su corazón grueso y cetáceo. Toda ella es un cúmulo de gases extraviados que la recorren de arriba abajo, obligándole a emanar ventosas por cada orificio del cuerpo. Rugidos, como advertencias de aguacero. El piso está repleto de ceniza y diminutos cristales dulces. Tal vez la casera estuviera en lo cierto y a la ciudad la amenazara un gran volcán. Si tan solo alguien pudiera cuidarla, llevarla de la mano al retrete. Hay que andarte arriando. Ana y ella, semovientes. Las vacas predicen las tormentas. Vacas brujas. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Encuentra una colilla en el basurero del baño. Ana botaba cigarros encendidos que quemaban la bolsa de plástico. Ana tenía cicatrices en el dorso de la mano a las que llamaba tatuajes. Eran quemaduras de otro tiempo, de antes de la domesticación. Una noche se quedó dormida fumando y las brasas llegaron hasta el colchón. Una hendidura de contornos oscuros. Mira, una costra. La herida de Ana y la herida de la cama, estigmas de un territorio en común. Las vacas se tocan, se agrupan y acontece la lluvia. Recuerda que besó su mano y que le preguntó si las cicatrices le dolían. Era una pregunta que se hacían todo el tiempo. ¿Te duele? ¿Te lastima? No. La respuesta siempre era no, incluso cuando era así. No tengo la menor duda en decir que estamos ante dos de los extraordinarios narradores del futuro de este país y les agradezco haber estado aquí con nosotros y que es un privilegio poder tener estos dos libros. Gracias a la IDE, gracias Hiram, son Gracias, Mariana. extraordinarios y qué honor